El siguiente personaje, la siguiente participante del panel, pues es un honor para mí llamar al estrado, porque es una persona que le ha dado muchas glorias al deporte panameño y jugó por varios años en la selección nacional de fútbol. Algunos sufrimos grandes partidos de él y hoy en día está, gracias a su desarrollo como deportista y con su conocimiento administrativo, está pues administrando un tema muy importante que es el director, la dirección ejecutiva institucional de la Subdirección de Deporte y Recreación del municipio de Panamá. Quiero dar la bienvenida al estrado al señor Roberto Brown. Un fuerte aplauso. Muy buenas tardes. Es un placer para mí estar aquí. Muchas gracias a Pede por la invitación, señor director de Pandeporte, Tocayo, Bob, Camilo, señor presidente del Comité Olímpico, señores presentes. La verdad que para mí me satisface mucho estar aquí y poder compartir un poco de la experiencia como deportista. Y sentado ahí, mientras escuchaba al señor Coparropa, mi mente divagó desde los años 90, cuando iniciamos nosotros en el fútbol, cuando al país llega un señor que lastimosamente no se le ha dado los méritos que merece el señor Sir Gary Stempel. Cuando llega a Panamá, el fútbol eran potreros, entrenábamos en Diablo, 7 cuadros en Albrook, tomábamos agua en un tanque de pintura. Son anécdotas que la verdad que cuando uno las cuenta la gente no se imagina cómo era el fútbol. No existían hoteles 5 estrellas, no existían charters, a veces viajábamos en coaster, buses, las selecciones se escogían 3 días, una semana antes, por eso siempre perdíamos por goleada y Costa Rica siempre era el que a nosotros nos eliminábamos. Mi mente divagaba mientras escuchaba ese discurso inspiracional de esa empresa que se preocupa por sus colaboradores. ¿Cómo empieza a surgir el deporte fútbol aquí en Panamá y cómo algunos jugadores tuvimos la suerte, la dicha de poder incursionar en Europa, en Sudamérica, en Norteamérica, en otros equipos y poder realizar nuestros sueños de alguna manera y poder convertirnos en un modelo para la juventud de este país de que los sueños se pueden lograr? Normalmente suelo decir de que una persona que tiene un sueño pero no tiene un compromiso solamente tiene una idea, porque la persona que tiene un sueño y tiene un compromiso de lograrlo tiene una visión poderosa y tarde o temprano ella se va a cumplir. Entonces andamos por ahí tratando de dar charlas con el Comité Olímpico también en las escuelas, poder aconsejar, dar de lo que nosotros hemos podido recibir y estar aquí a hablar un poco de eso, pues la verdad que toca un poco las emociones porque uno comienza a imaginarse y a analizar cómo inició en esto, lo difícil que fue escuchar la historia también de cómo era la Federación de Baloncesto hace un par de años. Ustedes no tienen idea tampoco cómo era la del fútbol y sí, hoy actualmente han hecho muchos cambios y demás, pero hay mucho por hacer. En el año 1997 llega a Panamá un señor que nació aquí en Panamá, pero viene de Inglaterra y comienza a ver un montón de niños de barrio y le ve un potencial que ni siquiera decía él que veía en Inglaterra. Lo que pasa es que tienen las herramientas para desarrollar el potencial allá, acá no. Y él comienza a ilusionarnos a nosotros. Ustedes pueden. Recuerdo siempre, entre ese español y inglés machucado, usted es poder, usted es poder. You can do it. Cuando no podía hablar español, no hablaba en inglés y todos quedamos así. ¿Qué estará diciendo Gary? Pero bueno, al final de cuentas, ahí es donde surge realmente ese, valga la redundancia, resurgir del fútbol y de verdaderamente poder verlo como una profesión y poder verlo como un medio de vida. Porque en Panamá, digo, yo me río ahora porque la verdad que
fueron momentos muy tristes, muy duros, pero cuando uno lo supera, simplemente lo ve como experiencia de vida y uno dice, gracias a eso, pues ahora soy esto o he logrado aquello y teníamos salarios de $10 si empatábamos, 20 si ganábamos y nada si perdíamos. Entonces, éramos jóvenes, 16, 17, 18 años, simplemente lo único que teníamos era sueños, deseos de querer escuchar las notas del himno nacional, querer cantar el himno nacional en el Estadio Revolución o ahora Rommel Fernández, y era lo que realmente a nosotros nos movía en aquel entonces. Pero gracias a ese hombre, muchos de nosotros, y puedo mencionar otros nombres, Blas Pérez, Luis Tejada, Baloy y demás, tuvimos la suerte, digo yo, gracias a Dios, de caer en las manos de ese señor. Porque no sé realmente qué hubiese sido de muchos de nosotros y qué hubiese sido del fútbol hoy en Panamá si ese señor no llega a este país, si él no decide mirar a este país y traer todo su conocimiento desde Inglaterra en manos de nosotros. Eso fue lo que nos hizo a nosotros decir, nosotros podemos hacerlo. Nos tomó, nos entrenó en el año 97, periodo de 3 meses, sin ropa, sin Gatorade, sin nada. Un tanque de agua de pintura que se había lavado con agua, vayan a la pluma, buscan, pero con una poderosa manera de motivarnos. Y allí fue como surgimos. Fuimos a unos Juegos Centroamericanos, quedamos subcampeones. Afortunadamente fui el goleador de ese torneo y recuerdo sus palabras como si hoy me las estuviese diciendo, "You can do it". Ustedes pueden hacerlo. Cosas que nosotros mismos no creíamos, ni siquiera imaginábamos que podíamos hacerlo. Y a menudo suele venir a este país muchos extranjeros a decirnos, ustedes los panameños no saben el potencial que quieren. Quieren un jinete y levantan el tapete y aparece la Fit Pincay. Quieren un boxeador, remueven el techo y aparece Durán. Quieren un basquetbolista y se van a buscar el Toro y encuentran a Maikito Hicks. Entonces, nosotros tenemos muchos atletas naturales en este país, pero lastimosamente tengo que decirlo, políticamente no hemos sabido aprovechar eso. Entonces, hoy en día hay nuevos horizontes para eso. Hoy en día hay gente, y me atrevo a decirlo no porque trabaje con él, pero sé que es una persona que tiene una visión muy clara de qué quiere en el deporte. El señor alcalde José Isabel Blandón, que de hecho estamos preparando nosotros un plan estratégico de cómo queremos una ciudad deportiva en los próximos 20, 25 años. Gracias al apoyo también del Comité Olímpico y el Comité Olímpico Internacional, que nos han ofrecido un apoyo de logística para una consultoría y demás, de unas personas que nos van a ayudar con eso. Pero bueno, saliéndome un poquito del tema, pero todo surge desde ahí, el año 1997, y luego comenzamos nosotros a entender de que teníamos la capacidad y que teníamos posibilidades de poder surgir en el mundo del deporte, muy competitivo. Me tocó a mí ser uno de los primeros en llegar a países
Esas son las cosas que el deporte hace. Don Ismael, es un placer, un orgullo. Poder tenerlo aquí también. Y bueno, continuaba que de allí surge el deseo de nosotros de querer ser jugadores de fútbol profesional. Recuerdo cuando niño, tenía 6 años, veía un clásico de la Copa América entre Brasil y Argentina, sí, 6, 7 años más o menos. Aquí en Panamá normalmente todos éramos Brasil o todos éramos Argentina. Ahora o eres Barcelona o eres Madrid. Antes no existía eso. Y de niño miraba en la televisión cómo jugaba Zico, Falcao, ese grupo de jugadores extraordinarios. Y yo decía, yo quiero ser así. Yo quiero que me vean en la televisión. A mí me gusta eso, yo quiero. Digo, con muchísimas limitaciones, porque había muchos mejores que yo. Pero estaba el deseo, y reitero, luego nos encontramos con este señor que nos inspira, que nos impulsa, que nos ayuda, que nos hace creer que somos capaces, que era posible. Y bueno, pudimos recorrer el mundo literalmente, porque jugué en Rusia, en Moldavia, en Austria, en Uruguay, en Salvador, Costa Rica, Estados Unidos, Canadá. Anduve en tantos países, aprendí diferentes idiomas, todo eso gracias a que tuve en mi vida una persona que me hizo entender que era posible, que lo podía lograr, que tenía la capacidad, independientemente de que no existieran las herramientas, pero hubo una voz que me inspiró a poder lograrlo, que creo que es exactamente lo que hace la empresa Ricardo Pérez con sus colaboradores, inspirarlo a que sí es posible tener una mejor salud, sí es posible poder practicar un deporte sin necesidad de ser un deportista profesional. Entonces, nosotros creímos en ese momento que teníamos la capacidad y luego inicia el viaje de recorrer el mundo, de convertirnos en embajadores, porque ahí cambia entonces la tónica. Es fácil llegar, no es fácil mantenerse. Y normalmente las personas que no tuvimos la dicha de tener una educación familiar estable, por decirlo así, por venir de un hogar disfuncional, no tenemos, por decirlo de alguna manera, no teníamos la capacidad de poder entender cómo manejar el tema de la fama, del dinero, de los aplausos, y es allí donde los atletas se vuelven locos y salen normalmente en los periódicos que evadió un retén porque estaba en trago o esas cosas, porque sí se piensa en el atleta, en sus capacidades o habilidades, pero no se piensa en el atleta en cómo nosotros los vamos a preparar para que enfrenten esas situaciones. Y escuchar lo que la Federación de Baloncesto tiene ya como visión hacer, la verdad que a mí me llena de mucha satisfacción, porque eso hoy en día en el fútbol son pocos los clubes que lo hacen. Luego de la era de Gary Stempel al fútbol llegan otras personas que yo las tengo que mencionar porque honrar honra. Al San Francisco de la Chorrera llega el señor Felipe Mota, Ricardo Durán, Mateo Fábrega, Julio Quijano, y comienzan a darle al futbolista de ese equipo autoestima. Empiezan a valorarnos. Cuando nos pagaban en unos sobrecitos de Manila, 20, 30, 40 dólares, ahora nos depositan en una cuenta bancaria. Cuando muchos de nosotros era imposible. Y no lo digo para que sientan lástima, ni mucho menos, sino que era la realidad en aquel entonces. Y llegan estos señores al fútbol a darle una tónica diferente. Ustedes son valiosos. Ustedes son importantes. Y comienzan a preocuparse por nosotros. ¿Quién no ha terminado la escuela? Necesito que la termine. ¿Quién quiere ir a la universidad? Nosotros conseguimos las becas, nosotros vamos. Y comenzaron a darnos a nosotros un concepto diferente de que se puede estudiar y se puede jugar. Normalmente el joven no lo piensa así, el joven piensa que o juego o estudio. Y como quiero jugar, no voy a estudiar. Pero llegaron estas personas también al club a hacernos saber de que
el que quiere prepararse lo puede hacer y puede también practicar el deporte. Y nosotros la verdad que nos sentimos dichosos de que en la vida nos hayamos encontrado con personas como esa, que no estaban obligados a hacerlo, pero tenían un sentido humanitario muy profundo y un deseo de querer revertirle a la comunidad, en este caso a través del deporte, algo de aquello que ellos habían recibido. ¿Por qué no traje una presentación? Porque me rompía la cabeza mientras escribía y qué digo, y realmente lo que dije, ¿sabes qué? Ve allá y habla con el corazón, ve allá y narra la historia. Gracias, porque mientras uno comienza a estructurar y comienza a hacer, y eso tiene su gente. Sí. Pero bueno, sí, vine realmente a que ustedes más o menos tuvieran una idea de cómo era. Ahora son superstars. BMW, Audi, los jugadores, y eso es bueno, eso no es malo, es bueno. Nos satisface de alguna manera, pero saber cómo se inició también nos llena de satisfacción porque todo el que cosecha tiene que entender que hubo alguien que sembró. Hubo alguien que sembró y que sembró con lágrimas y sembró con sudor y sembró con sacrificio. Y esa es la satisfacción que a nosotros nos queda, de que pudimos haber surcado un camino de alguna manera u otra para que una nueva generación se pueda levantar. Hace poco escuchamos de un muchacho del Chorrillo Fútbol Club, de uno de los clubes que también impulsa la educación en su club, que acaba de firmar, un muchacho de 18 años acaba de firmar con un club en Bélgica. Entonces, cuando estas cosas empiezan a suceder en Panamá a esa edad, yo creo que nosotros no estamos muy lejos de ir a un mundial. Hay que afinar algunos detalles nada más en materia organizativa, en materia de gestión, pero creo que nosotros estamos tan cerca de lograrlo y cuando lo logremos no vamos a dejar de ir a los mundiales porque vamos a tener siempre jugadores y vamos a estar desarrollándolos de una manera continua. Entonces, para mí, pararme aquí y poder expresarle a ustedes estas palabras, pues es de grata satisfacción, pero también entender de que la empresa privada juega un rol sumamente importante. Qué bueno que usted lo haya dicho, porque yo lo aprendí en un diplomado de Derecho Deportivo que organizó el Comité Olímpico. Los clubes son empresas privadas, las federaciones lo son. Y el Estado está ahí solamente para proveerles las herramientas. El Estado no está ahí para decirle qué tienen que hacer. Ellos ya saben lo que tienen que hacer. Ellos ya saben cómo el deporte se maneja. Nosotros, y digo ahora nosotros como Estado, porque pertenezco al Estado también, lo único que tenemos que hacer es lo que hace Bob con Centro Básquet, ponerlo hermoso para que se practique el deporte y ya, nosotros, esa es nuestra labor desde el Estado, ofrecer las herramientas para que los deportes se desarrollen y para que cada vez hayan más niños practicando no baloncesto, no fútbol y béisbol, todas las disciplinas posibles. Esa es nuestra meta, eso es lo que queremos nosotros lograr. Muchas gracias por darme la oportunidad de expresarme. Muchas gracias, Roberto, por esas tremendas palabras. Me llevo de las palabras que has dicho que las semillas, cada esfuerzo es una semilla, creo que más o menos fue lo que dijiste. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando tu esfuerzo es legítimo, habla por sí solo. Cuando nos esforzamos de verdad con el corazón y con el sentimiento y por la pasión, por lo que hacemos, no necesariamente deporte, pues la gloria vendrá por sí sola, vendrá como añadidura. Y lo digo porque acaba de entrar nuestro campeón mundial y no necesitó presentación. Todo el mundo aplaudió. No tuvo que decir ni una palabra. Y ese es el ejemplo que queremos para toda la sociedad. Así que nuevamente muchísimas gracias y le pido fuerte de nuevo al señor Ismael Laguna, que está presente, nuestro campeón, segundo campeón mundial.
Camilo, señor presidente del Comité Olímpico, señores presentes, la verdad que para mí me satisface mucho estar aquí y poder compartir un poco de la experiencia como deportista. Y sentado ahí, mientras escuchaba al señor Coparropa, mi mente divagó desde los años 90, cuando iniciamos nosotros en el fútbol, cuando... Muy buenas tardes. Es un placer para mí estar aquí. Muchas gracias a Pede por la invitación, señor director de Pandeporte, Tocayo. Cuando al país llega un señor que lastimosamente no se le ha dado los méritos que merece el señor Sir Gary Stempel. Cuando llega a Panamá, el fútbol eran potreros, entrenábamos en Diablo, 7 cuadros en Albrook, tomábamos agua en un tanque de pintura. Son anécdotas que la verdad que cuando uno las cuenta la gente... Uno sufrimos grandes partidos de él y hoy en día está, gracias a su desarrollo como deportista y con su conocimiento administrativo, está pues administrando un tema muy importante que es la Dirección Ejecutiva Institucional de la Subdirección de Deporte y Recreación del municipio de Panamá. Quiero dar la bienvenida al estrado al señor Roberto Brown. Un fuerte aplauso. El siguiente personaje, la siguiente participante del panel, pues es un honor para mí llamar al estrado, porque es una persona que le ha dado muchas glorias al deporte panameño y jugó por varios años en la Selección Nacional de Fútbol.